Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida a la discusión de hoy, que será una muy importante. Pero como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian, es bueno verte también. Gracias. Con este video le estamos haciendo seguimiento a un tema que tratamos anteriormente en discusiones sobre brujería, ocultismo y cosas por el estilo. Y es en respuesta a una alarmante cantidad de creyentes que nos han estado escribiendo, pidiendo enseñanzas sobre las maldiciones y específicamente sobre las maldiciones generacionales. Quieren saber si ellas pueden afectar a los creyentes y que brindemos información al respecto en un contexto más amplio. Así que iniciemos, Baruch. Bien. ¿Puede un cristiano ser maldecido? Este es el tema que trataremos hoy. Ahora, me gustaría decir desde el principio que, antes de mi introducción habitual, desde mi perspectiva las maldiciones son muy reales. Dependiendo de la traducción de la Biblia que tengas o que estés utilizando, la palabra maldición sale más de 100 veces. Sin embargo, lo que vamos a ver en este video, y fundamentalmente citando las Escrituras, que es lo más importante y lo que siempre debemos hacer, es que para un creyente en Yeshua, HaMashiach, Jesucristo, la Biblia es muy clara en que, debido al sacrificio todo suficiente del Mesías, la maldición no aplica a nosotros. Pero vamos a entrar bien en materia, así que iniciemos con la introducción formal. Muchos cristianos preguntan si pueden ser maldecidos, incluidas las maldiciones generacionales. La respuesta es no. Dios no permite que sus hijos sean maldecidos. Nadie tiene el poder de maldecir a quien Dios ha decidido bendecir. Dios es el único capaz de pronunciar juicio. Veamos por qué un cristiano no puede ser maldecido. Sé que algunas personas comentarán en contra de esto citando algunos versos que ciertamente analizaremos hoy, pero simplemente comencemos de inmediato. Veamos algunas de las escrituras que mencionan maldiciones generacionales. Éxodo 25. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quisiera que nos enfocásemos en esto que dice nuestra primera escritura de hoy, Baruch. ¿Cuáles son tus comentarios? Bueno, fíjate que dice, los que me aborrecen. Si tú eres un creyente, no aborreces a Dios. En segundo lugar, debemos ver que esto de la tercera y cuarta generación habla de una tendencia con la que todos nacemos en este mundo, con una naturaleza pecaminosa. Y muchas veces, debido a que estoy involucrado en algún pecado específico, eso se transmite genéticamente a los hijos. Pero, de nuevo, lo que debemos ver es que esto es para el hombre natural. Esto es para aquellos que no han sido redimidos. Otra cosa importante que debemos recordar sobre la bendición y la maldición es que Dios es, en última instancia, quien bendice y quien maldice, y todo surge de su palabra. Lo que Él habla produce un resultado. Esto no sucede así con el enemigo, ni tampoco es así para un ser humano. Si yo digo algo, solo porque lo haya dicho no significa que sucederá. Mas cuando Dios dice algo, cuando Dios dijo hágase la luz, fue la luz. Así que hay una gran diferencia entre las personas y el enemigo por un lado, y por el otro el poder de Dios para bendecir, o el poder de Dios para hablar y pronunciar un juicio, una condena. Pero como bien lo señalaste, esta maldición es para el no creyente. Observa lo que dice aquellos que me odian. No habla de la comunidad de creyentes. Nosotros amamos a Dios y por lo tanto nuestro amor por Dios nos llevará a recibir su salvación. Nos convertimos en una nueva creación, una creación de reino, y ya no estamos bajo maldición. Correcto, gracias. Éxodo 34:7. Guardando misericordia a millares, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, y no teniendo por inocente al culpable, que visitó la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Creo que la clave aquí, Baruch, es no tener por inocente al culpable, y visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Pero qué puedes comentar? Esto se refiere al hecho de que mi pecado tendrá un efecto adverso sobre mis hijos. Y lo vemos. Vemos que si hay un padre que está involucrado en cualquier tipo de comportamiento impío, su hijo lo ve, su hijo lo imita, y su hijo abrazará esa conducta la mayoría de las veces. Y
De nuevo, la única solución para esto es convertirse en esa nueva criatura. Así que no somos llamados a temer, no debemos temer la maldición, sino temer a Dios. Y si vivimos en el temor de Dios, es decir, dándole la prioridad a Dios, no debemos preocuparnos por ser maldecidos. Gracias. Otro versículo que a la gente le gusta usar es Números 14:18. Él, de ninguna manera, tendrá por inocente al culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una vez más, haciendo referencia al culpable, pero ¿podrías agregar algo a esto, Baruch, o es exactamente lo mismo que vimos en el pasaje anterior? Bueno, como bien señalaste, Él no absuelve al culpable. Esto no es para nosotros, esa no es nuestra identidad. Nosotros somos los perdonados, y ese perdón lo cambia todo. Así que, insisto, debemos declarar correctamente las promesas de Dios y no caminar erradamente bajo falsedad, creyendo que podemos ser maldecidos. No somos maldecidos ni por Dios ni por otros. Podrán pronunciar maldiciones, pero ellas no tienen poder sobre el creyente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no debemos temer al enemigo, ni temer a este concepto de la maldición. Debemos adorar a Dios, darle a Él la prioridad, caminar con Él. Y cuando lo hagamos, veremos la victoria en nuestra vida, veremos la provisión de Dios en nuestra vida, veremos la fidelidad de Dios y no experimentaremos ninguna maldición, basadas en una falsa manifestación de las palabras de alguien. Vamos a experimentar la verdad de Dios. Correcto, gracias. La libertad que tenemos por medio de Yeshua. Aquí veremos varias escrituras, pero antes de seguir adelante, Baruch, creo que es importante señalar que hay muchos ministerios falsos por ahí, cuyo fin es sacarle el dinero a la gente. Los vemos en YouTube, los vemos aquí en Australia, abundan en Estados Unidos y en otros países también. Y les gusta usar el ministerio de liberación como un método para infundir miedo en los corazones de la gente, confundirlos y sacarles el dinero. Ahora, me gustaría decir, sin embargo, y hay que tener mucho cuidado cuando tocamos este tema, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque maldecir a alguien que Dios ha redimido es un asunto muy peligroso. Así que estoy 100% de acuerdo con que un cristiano no puede ser maldecido y que la bendición de Dios es más poderosa que cualquier otra cosa. Sin embargo, hay situaciones en las que las personas se abren a lo demoníaco, lo cual veremos más adelante. Así que para todos los que estén tentados en este punto a comentar el video, esperen un poco y sigan con nosotros y llegaremos al final del asunto. Me gustaría centrarme en algunas escrituras. Gálatas 3:13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles en Cristo Jesús, para que podamos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe. Tus comentarios. Cuando dice alcanzar a los gentiles, esa palabra puede significar naciones, y a veces esta palabra en el idioma original puede aplicarse para Israel. Lo que se está diciendo aquí es que la promesa de la bendición que viene sobre los creyentes es muy amplia, es para todas las personas, judíos y gentiles por igual. Y noten que cuando recibimos ese evangelio, no solo pasamos a ser capaces de vivir una vida bendecida, una vida que produce bendiciones a través de nosotros, nos convertimos en un instrumento de bendiciones, sino que también somos bendecidos por Dios, para que podamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo es para que pueda haber un orden divino en nuestra vida. Es cuando creemos en la falsedad, es cuando desobedecemos, allí es cuando no vivimos la vida que se nos llama a vivir. Y es por eso que el enemigo está tan activo en esto. El enemigo quiere presentar falsedades para alejarnos del liderazgo del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, la promesa del Espíritu por medio de la fe. La fe está relacionada con la verdad. Entonces, cuando abrazamos la verdad, cuando estamos comprometidos con la verdad, eso traerá la unción del Espíritu a nuestra vida para que podamos cumplir, y ahí está la clave, para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Permítanme asegurarles esto. Si están comprometidos con la voluntad de Dios,
pueden ser atacados por el enemigo, pero nunca experimentarán la maldición del enemigo. Van a superar eso debido a su compromiso con la voluntad de Dios. Toda esta enseñanza falsa sobre la maldición simplemente pretende paralizarnos con miedo, porque esa es una de las armas del enemigo, el miedo. El amor perfecto echa fuera todo temor. No hemos sido llamados a vivir con miedo. Excelente, gracias. Segunda a Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y quiero hacer una pausa, Baruch, porque este versículo es muy importante. Básicamente nos está dando la solución en este simple pero poderoso versículo al afirmar que somos una nueva criatura. Tus comentarios. Una nueva criatura no dice una criatura maldita, sino una criatura nueva. Y el término nuevo está relacionado con el reino de Dios, el reino que Él ha prometido, un reino de bendición. Mi mensaje común es que no temamos las mentiras de esas falsas enseñanzas, sino que abracemos las promesas de Dios. Caminemos en sumisión a la verdad de Dios y no vivirán preocupados por las maldiciones, sino que experimentarán la bendición para que puedan ser una bendición para otros. Insisto, es un gran versículo sobre ser una nueva criatura, una creación de reino. No hay maldición en el reino de Dios, ¿verdad? Eso es lo que leemos en Apocalipsis. No habrá más muerte, no habrá dolor, ni lágrimas, ni llanto. Y uno de los términos es, no habrá más maldición. Entonces, si pertenezco al reino, el asunto de la maldición ha sido eliminado. Son simplemente mentiras del enemigo tratando de infundir miedo en lugar de fortalecer nuestra fe. Amén, gracias. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tus comentarios. Démosle la prioridad a Dios. Él es el único soberano. Él es el único todopoderoso. No temamos al enemigo. Hagamos guerra contra el enemigo, caminando fielmente y, aquí está la clave, humildemente. ¿Sabes? Esto es lo que he descubierto y quiero reiterar que me encantaría oír los comentarios de la audiencia si alguien no está de acuerdo. Pero cuando alguien tiene miedo, sus pensamientos se centran en sí mismos. Cuando alguien es humilde, sus pensamientos se enfocan en los demás. Y cuando somos personas humildes, comprometidas en hacer la obra de Dios, en ser de bendición para otros, no tendremos miedo, no estaremos pensando en la maldición. Nos enfocaremos en cómo puedo ser de bendición para estas personas y no en qué maldición vendrá sobre mí. Todo esto es simplemente una falsa enseñanza, una herramienta del enemigo. No necesitamos aceptarla, podemos rechazarla y simplemente decir, como uno de los versos que citamos, ¿cuál es el propósito de Dios hoy día para los creyentes? Que las bendiciones vengan sobre nosotros, no la maldición. Amén, gracias. Primera a los Corintios 6:11. Y así eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero decir, es algo muy directo, y antes de darte la palabra, Baruch, creo que es muy importante, y hablaremos de esto más adelante en el programa de hoy. Pero como dije, un creyente sí puede ser atacado, no hay duda al respecto. Estamos en una guerra espiritual, pero estamos hablando específicamente de maldiciones y personas que se preocupan por las maldiciones generacionales. Si eres un creyente, eso no se aplica para ti. Estas son promesas de Dios. Esta es la palabra de Dios, es la verdad. Dios nunca miente, así que realmente debemos tomar sus promesas. Tus comentarios. Me encanta la palabra santificado. A eso nos llama el Espíritu Santo. Somos salvos por gracia, nos convertimos en una nueva criatura y luego crecemos y maduramos, somos santificados. Esa palabra está enraizada en la palabra santo, tanto en hebreo como en griego. Y descubrimos simplemente que, como nuevos creyentes o como viejos creyentes, Dios nos moverá hacia la santificación. ¿Qué significa eso? Que vamos a crecer en nuestro entendimiento y conducta dentro del propósito de Dios. La santificación siempre está relacionada con los propósitos de Dios.
Enfoquémonos en los propósitos de Dios. Seamos fieles a sus propósitos. Y, de nuevo, cuando este es nuestro compromiso, podemos echar fuera ese miedo. No vamos a estar preocupados por las falsas amenazas del enemigo. No importa a quién use para traerlas ante nosotros. Seremos personas comprometidas con las promesas de Dios. Y aquí está lo que diría. Necesitamos abrazar lo que Dios dice acerca de su pueblo y no escuchar las mentiras y falsedades que el enemigo trata de ponernos. Correcto, gracias. Efesios 5, 8 al 9. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Una vez más, eso nos dice lo que éramos antes y lo que somos ahora. Tus comentarios, Baruch. Me gusta cómo concluye, con el fruto del Espíritu. El Espíritu nos guía. El fruto del Espíritu es la manifestación de la voluntad de Dios en nuestra vida, a través de la unción del Espíritu. Y observa esas últimas tres cosas: la bondad, que está relacionada con el carácter de Dios, y la voluntad de Dios. Cuando abrazamos el carácter de Dios y hacemos su voluntad, se manifestará la justicia. Y eso será un sello que revelará la verdad, es decir, que demostraremos cómo se comportan los hijos de Dios. Manifestaremos la voluntad de Dios, la verdad de Dios, los propósitos de Dios. Y ese es nuestro llamado. No vemos en ningún lugar de las Escrituras que debemos vivir preocupados, temerosos ni afanados por la maldición. La maldición, para los que somos nuevas criaturas, quedó en el pasado. No tuvo éxito sobre nosotros, fue derrotada en la cruz. Correcto, amén. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra conducta vana recibida por la tradición de vuestros padres, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recientemente terminamos un video, Baruch, hablando del perfecto sacrificio de Yeshua en la cruz. Enfatizamos mucho sobre la sangre preciosa del Cordero, la sangre de Cristo. Esto también lo resume, pero te doy la palabra para tus comentarios. Es una escritura maravillosa que habla sobre el resultado de la redención y del hecho de que nuestra redención es a través de la sangre. Una redención por sangre. Y cuando la sangre no es de terneros, ni de cabras, ni de toros, sino que es la mismísima sangre del Hijo del Hombre, eso lo cambia todo. Él compró para nosotros, como dice Hebreos, una redención eterna. La redención produce un cambio en nuestra identidad y en nuestra ciudadanía. Ya no somos de este mundo, no somos más ciudadanos de este mundo. Le pertenecemos al reino. Residimos aquí, pero nuestra ciudadanía, nuestra identidad, está en el Mesías y en su reino. Nuestro llamado es a enfocarnos en eso y a reflejar justamente eso. Cuando lo hacemos, veremos la victoria. Ni siquiera pensaremos nada que tenga que ver con el tema de la maldición. Ese será un asunto extraño para nosotros. Gracias, Juan 8:36. Por tanto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes de darte la palabra, no veo en ninguna parte de las Escrituras que diga, por lo tanto, si el Hijo os libertare, seréis libres de todo excepto de las maldiciones generacionales. Su libertad incluye todo. Es una promesa perfecta de que cuando el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Tus comentarios. Un comentario breve. Creamos en las palabras de Dios. No inventemos cosas, ni creamos cosas que la Escritura no dice. Somos libres, libres de la maldición, libres para vivir una vida bendecida. Somos bendecidos y somos de bendición a otros. Esa es nuestra nueva identidad en el Mesías. Hemos sido liberados de todo lo relacionado con el pecado. El pecado y la maldición están estrechamente vinculados. Y el fin es que podamos vivir una vida enfocada en el reino, siendo embajadores del reino. Abrazamos la libertad que tenemos y esa libertad tiene como propósito que sirvamos a Dios.
no para estar conectados con el pecado, no para estar conectados con la maldición, sino conectados con la voluntad de Dios. Ese es nuestro llamado en el Mesías. Amén. Primera de Juan 3:8. El que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tus comentarios, Baruch. En este tipo de versos, la gramática es muy importante. Debemos entender cómo funciona la gramática griega. Cuando dice el que peca, bueno, todos pecamos. Los creyentes seguimos pecando, desafortunadamente. No deberíamos, pero elegimos hacerlo. Y eso es trágico. Pero cuando leemos que el que peca es del diablo, el uso del tiempo presente en griego lo que expresa con frecuencia es algo consistente, algo que se practica una y otra vez. Entonces quiere decir, aquel que peca consistentemente una y otra vez. Este no es un creyente, este es uno que pertenece al enemigo. Porque el diablo peca, y en el idioma original el tiempo de este verbo cambia y dice que el diablo ha pecado desde el principio, mostrando un estado de plenitud. El diablo está en pecado por completo. Así que la gramática aquí nos dice mucho, y es por eso que cuando dice que los asesinos, los ladrones, mentirosos, afeminados y demás no heredarán el reino de Dios, muchas personas en la ignorancia dicen, oh, bueno, entonces un mentiroso nunca estará en el reino de Dios. La verdad es que uno que consistentemente miente, uno que vive para mentir, sí, es cierto, ese no irá al reino. Así que el tiempo verbal significa mucho para ayudarnos a entender lo que el versículo está diciendo. Gracias. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a estar sujetos al yugo de servidumbre. Aquí tenemos otra de muchas escrituras que señalan que Cristo nos ha hecho libres con su sacrificio perfecto y suficiente. Tus comentarios. Allí está, libertad. No dice servidumbre ni esclavitud. Ya no estamos bajo el yugo. Hemos sido liberados por la sangre del Mesías para vivir una vida bendecida. Y eso es lo que se nos llama a hacer. Todo este asunto sobre maldiciones y maldiciones generacionales, o como las quieran llamar, es falso, es una mentira. Eso es lo que Satanás quiere que creamos. Y de nuevo, yo creo que como bien señalaste hace unos minutos, la gente que enfatiza ese tema busca sembrar miedo en ti y luego te dicen, oh, necesitas este libro o debes comprar esta serie de enseñanzas para que puedas escapar de eso. Bueno, la buena noticia es esta. El Evangelio es lo que nos libera. Nada más. Si recibimos ese Evangelio, permanezcamos en la palabra de Dios, conozcamos las promesas de Dios y vivamos de acuerdo con esas promesas. No tengamos miedo. Amén. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, hay un par de cosas que quiero compartir. Me parece gracioso que algunas personas me han preguntado recientemente si nosotros, Baruch, nos preocupamos o estamos nerviosos por todos estos videos que hemos hecho exponiendo al ocultismo y a lo demoníaco. Porque, ¿sabes? Hay personas lanzándonos maldiciones, y lo sabemos, lo hemos oído, pero no nos preocupa eso en lo absoluto. Nosotros hemos sido redimidos, limpiados y justificados por la sangre del Cordero. Así que, para responder esas preguntas, no tenemos miedo en lo absoluto. Lo que sí reconozco es que, como dije antes, algunos creyentes pueden estar bajo ataque espiritual, pero ya sabes, el Señor nos ha dado muchísimas herramientas con el fin de prepararnos para esos ataques, como en Efesios, que habla de la armadura de Dios. Y creo que algunos creyentes, sin embargo, y quiero fijar este punto, pueden abrirse a lo demoníaco por desobediencia o por involucrarse con el ocultismo. Cualquier creyente puede abrir esa puerta. Esto incluye, y hemos tocado esto en varios videos, elementos como la Ouija, que ha ganado mucha popularidad estos días. Y me refiero a creyentes aquí, así como asuntos de adivinación, que es una abominación para el Señor, o la práctica del yoga, o filosofías orientales, horóscopos, e incluso la masonería. Si has hecho eso y te das cuenta de que estás siendo afectado por influencias demoníacas, hay una solución. Se llama arrepentimiento. Así que le pedimos al Señor que nos perdone y renunciamos a todo eso.
Desde mi punto de vista, antes de pasar a tus comentarios finales, Baruch, para aquellos cristianos que creen que están bajo maldición o bajo una maldición generacional, les animo a que pasen más tiempo en la palabra, declarando estas promesas y muchas otras que el Señor nos ha dado también en su palabra, para que realmente comprendan que no pueden estar bajo ninguna maldición. Así que no escuches al padre de las mentiras ni a ninguno de sus voceros. Recházalos, renuncia a eso y agradece al Señor por darte la libertad a través de la preciosa sangre de Jesús. Sométete a Dios, resiste al diablo y Él huirá de ti. Y para concluir, quiero decir que a algunas personas les gusta hacerse llamar cristianos, pero nunca han llegado realmente a la fe en Yeshua. Creen que por solo ir a la iglesia, porque muchos me lo dicen, tranquilo, yo estaré bien, no necesito realmente nacer de nuevo y no necesito convencerme de que Jesús es el Señor y Salvador. Yo estoy bien, yo voy a la iglesia. Siempre les digo esto, ¿sabes? Puedes estar parado en el garaje todo el día, pero eso no te convierte en automóvil. Muchas personas viven metidas en la iglesia, pero eso no las hace cristianas. Debe haber arrepentimiento y una verdadera confesión de Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuáles son tus comentarios finales, Baruch, sobre esto? Tienes la palabra ahora. Si has aceptado el Evangelio, tienes esperanza, y esa esperanza siempre está arraigada en las promesas de Dios, y Dios tiene promesas maravillosas para ti. Las promesas que leemos en las Escrituras. La más grande de ellas es la eternidad en el reino, un reino que será de paz, de justicia, de bondad, donde no habrá maldad, no habrá pecado, ni ninguna de las consecuencias del pecado. En el momento en el que crees, te conviertes en parte de ese reino, lo que significa que no necesitas vivir bajo el temor o las falsas amenazas de otros con respecto a una supuesta maldición. Hemos sido liberados y, por lo tanto, no necesitamos temer, sino que debemos caminar con fe en la verdad de Dios, entendiendo nuestra nueva identidad como hijos de Dios y como miembros de su reino. ¡Qué Dios tan maravilloso el que servimos! No necesitamos enfocarnos en la maldición. Enfoquémonos en los mandamientos para aplicarlos y ponerlos en práctica, demostrando la justicia de Dios y demostrando que nos hemos convertido en nuevas criaturas en el Mesías Yeshua. Ese es nuestro llamado en Cristo. Amén. Amén, maravilloso, Baruch. Gracias por esos comentarios, los aprecio. Hermanos y hermanas, oro para que todos sean bendecidos. Sus preguntas y comentarios son siempre bienvenidos. Y Baruch, este ha sido un tema muy importante. Teníamos que hablar al respecto. Oro que quienes nos escuchen hoy pasen más tiempo en las Escrituras y den gracias al Señor por su sacrificio, para que no tengamos que preocuparnos por maldiciones o maldiciones generacionales. Sí, debemos estar vigilando y alerta porque el enemigo siempre busca atacar espiritualmente a los creyentes. Pero alabado sea Dios porque Él lo venció y debemos caminar en esa victoria. Gracias, Baruch, por tu tiempo, lo aprecio. Nos despedimos, Baruch Corman desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia. Gracias por habernos acompañado y los esperamos en una próxima discusión. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.